Hola, and good morning or good afternoon, depending on where you are. My name is Barry Penner. I'm the Managing Director of the Vancouver International Arbitration Center and the Canadian International Internet Dispute Resolution Center. Unfortunately, due to technical issues, you're not able to see me, but I'm hoping you can hear me. The good news is you have a much nicer looking person to watch and to hear from today. Her name is Maria Alejandra Lopez Garcia, known as Alex to her friends and colleagues. She is a Venezuelan lawyer, industrial property agent, and with more than 20 years of experience in distinctive signs and domain names in the public and private sector, nationally and internationally. Alex studied intellectual property at the Metropolitan University of Caracas and at Alicante University. She was part of the legal team of the World International Property Organization Arbitration and Mediation Center, administering more than 500 UDRP and CCTLD procedures in the domain name alternative dispute resolution. Since 2017, Alex has been operating her own law firm, IPRs Online SC, focused exclusively on the solution of intellectual property right infringements on the internet. She has been on our roster of UDRP approved arbitrators since 2020, a role she approaches with enthusiasm and a stated commitment to professional ethics. Today, we have asked Alex to speak about certain aspects of UDRP complaints, including how to file. At this point, I'd like to turn it over to Alex. Hello, Barry. Thank you very much for your introduction, for your wonderful introduction. I'm going to switch now to in Spanish for the people, for the audience, because this seminar has been designed to Spanish speakers. Como todos saben, el Centro de Resolución de Disputas canadiense empezó sus funciones en el año 2019, noviembre de 2019, que fue debidamente acreditado por ICANN. El centro, además de administrar el .ca, administra también casos relacionados con la UDRP, es decir, para GTLDs. Lo que pueden ver son extractos de del mismo sitio web, en donde podrán ver en relación a la normativa para .ca, que es la CIDRP, para CIRA, para la resolución de conflictos en materias de nombres de dominio, para CCTLDs para .ca y para UDRP. Como vamos a ver más adelante, vamos a ver en este caso, en esta oportunidad, vamos a ver cómo se presenta, cómo debemos presentar una demanda UDRP. Hoy no vamos a tratar sobre el .ca, sino cómo debe presentarse una demanda para un .gtld o bien sea para un CCTLD de la cual haya adoptado la política UDRP ante el centro canadiense, el cual está debidamente equipado para recibir casos en español. Vamos a ver un poco los aspectos del programa. Vamos a ver aspectos iniciales. Vamos a ver en estos aspectos iniciales qué se debe tomar en cuenta al momento de presentar una demanda UDRP. Entre ellos el análisis del nombre de dominio y ese punto qué, ¿no? de qué puede tratar. Las partes y su representación, los tres elementos de la UDRP, en relación a la evidencia, en relación a la forma en cómo debe presentarse. Vamos a ver los aspectos en relación al pago de la tasa ante el proveedor, conclusiones, y si tienen preguntas y respuestas vamos a abrir un breve espacio para ello. En relación a los aspectos iniciales, es importante tomar en cuenta al momento de presentar la demanda, saber quién es el demandante, pero no solamente en relación a su actividad económica o a quién es, sino en relación a su actividad, su completa actividad en relación al caso en sí. Es importante saber diferenciar si el demandante es el de mi cliente, ¿no? Y sobre todo porque se debe tomar en cuenta que el demandante debe ser el titular de los derechos. Es decir, se debe plasmar dentro de la misma demanda que en efecto, o se debe tener especial cuidado, que en efecto ese demandante es en sí el titular de los derechos que yo estoy reclamando. ¿Cuál es la marca del demandante? Otra pregunta importante que hay que hacerse. Es importante saber que pudiese tratarse de uno o más demandantes, pero pudiera ser que solamente se trate de un solo cliente.
Volviendo al punto 2, ¿cuál es la marca del demandante o las marcas del demandante? ¿De qué tipo de marcas estamos hablando? Esto lo conversé en mi primera masterclass, que si quieren pueden ir a visitarla, que está disponible a través de la misma página web del Centro Canadiense. ¿De qué tipo de marca se trata la marca del demandante? ¿Es una marca denominativa? ¿Es una marca figurativa? ¿Es una marca que tiene un elemento textual junto con un elemento gráfico? Este elemento gráfico si se está utilizando o no dentro del sitio web del demandado. Esos son aspectos que hay que preguntarse y hay que tener muy en cuenta. Y sobre todo, vuelvo y lo reitero, la marca debe de estar concedida, debidamente concedida. Hay que tomar en cuenta que también la marca esté vigente y que no se trate evidentemente de una solicitud, porque evidentemente existen son de derechos eventuales de registro, ¿no? También, como lo conversé en mi primera charla, es muy importante tomar en cuenta la fecha en que se constituyeron los derechos del demandante. Si se trata de una marca que no está registrada, es importantísimo tomar en cuenta las fechas, la fecha en que se constituyó, en que el demandante comenzó a generar esos derechos marcarios en relación a, en sí que comenzó a generar esos derechos marcarios, porque evidentemente va a estar relacionado con el tema de la ciberocupación y para la recuperación del nombre de dominio o bien sea la cancelación. Esto es súper importante. ¿Qué está ocurriendo con la demanda, con la marca del demandante en Internet? Realmente en esta pregunta, pues yace, desde mi punto de vista, yace en sí digamos, la determinación del tipo de caso de ciberocupación sobre el cual yo voy a desarrollar mi demanda. También es importantísimo saber qué tipo de solución o remedy voy a solicitar. La UDRP solamente admite dos tipos de solución, que sería la transferencia o la cancelación. En relación a la transferencia, pues evidentemente se transfiere al demandante. Si se trata de varios demandantes, es importante señalarlo y justificarlo dentro de la misma demanda. Y si se trata de una cancelación, realmente se ve poco, pero se solicita. Sin embargo, hay que saber cuáles son digamos, las consecuencias de la cancelación, porque una vez que el registrador cancela el nombre de dominio, inmediatamente vuelve a estar disponible. Entonces, eso dependerá de la estrategia que en sí tenga el demandante, si desea en sí la cancelación por considerarla quizá como un trámite más fácil o quizá por considerarla que la fecha de registro o de creación desea que sea digamos como que la que esté ocurriendo en ese momento. En relación a la determinación del tipo de caso, yo los invito aquí a consultar en la misma página web del Centro Canadiense las preguntas, digamos que se pueden ver en esta misma sección, donde se puede ayudar a determinar de qué tipo de caso estamos hablando. También consultar las mismas decisiones para, digamos, conocer un poco el criterio de los panelistas. Y si les ayuda un poco más, digamos, la jurisprudencia en materias de nombres de dominio, existe el WIPO, el overview de WIPO, el de la versión 3.0, que puede ser de gran utilidad también. Ahora, en relación al análisis de este nombre de dominio, o sea, del nombre de dominio, pero punto qué, de qué punto, o sea, de qué tipo de extensión estamos aquí hablando, ¿no? Hay que analizar el nombre de dominio y saber en qué consiste. O sea, consiste en una marca más un GTLD, o sea, más un Generic Top Level Domain, o sea, más un nuevo GTLD, o consiste en un CCTLD. Y vamos a ver más adelante si consiste en un CCTLD, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Consiste en una marca más una marca? ¿Consiste en una marca más un término genérico? ¿O quizá una marca más un término descriptivo, peyorativo o cualquier otro? ¿O con un término que no tiene ningún sentido? ¿Consiste en sí en un término genérico? Aquí es bien importante porque pudiera haber un fair use y es importante tomar en cuenta lo que se dice en relación a lo que la jurisprudencia en materia de nombre de dominio determina qué sucede con un término genérico. O quizá es un caso de typo squatting, es un misspelling. O se trata de un triple W más la misma marca,
más un prefijo más la marca, o una abreviación de la marca, o se trata de un símbolo, o en donde existen también signos de puntuación. Sabemos que en materia de nombres de dominio, todo lo que esté delante del keyword, en el idioma en el que esté, pues es susceptible, si el carácter está libre, es susceptible de protección, perdón, de registro. Entonces los casos pueden ser etcétera, 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 y por ello hay que saber analizar y prestarle especial atención de qué tipo de nombre de dominio estamos hablando. Si se trata de un GTLD o de algunos de los más de 1200 nuevos GTLDs que están siendo continuamente delegados, pues lo que hay que saber es que evidentemente que bueno, no evidentemente, pero saber que la UDRP es la normativa que se va a aplicar. Pero si se trata de un CCTLD, es importantísimo saber si adopta o no la UDRP. Para ello, el Centro Canadiense tiene a su vez un listado de los 42 CCTLDs en los cuales también está listo y presto para recibir demandas en relación a esos CCTLDs que hayan adoptado la UDRP. En relación también al análisis del nombre de dominio, ¿qué debo tomar muy en cuenta? La fecha de registro. ¿Y cómo lo puedo determinar? Pues lo puedo determinar a través de la consulta del WHOIS. Yo sugeriría irse directamente al WHOIS de ICANN, en donde se despliega tanto la fecha de recreación como la fecha de caducidad o como la fecha de actualización. En relación a las partes y a su representación, en relación al demandante, como ya hemos dicho, es importantísimo tener en cuenta saber plasmar en la demanda los efectos del caso en sí, de quién es el demandante, que sea el titular de los mismos derechos. Si bien se trata de un licenciatario, es importante proporcionar, la prueba de ello, contar quizá con algún tipo de autorización, o quizá anexar algún tipo de correo electrónico dentro de las partes, en donde una autoriza, evidentemente se autoriza a la otra, pero es importante, a modo de evitarle al panelista tener que ir y solicitar después una orden procedimental a los fines de, cubrir este requisito o salvar esta duda. O sea, lo importante es dejarle exponer o presentar el caso al panelista de la manera más simple y detallada y clara posible. Se trata además de un demandante, indicar quién va a asumir la transferencia del nombre de dominio y proporcionar prueba de ello. Nuevamente puede ser a través de una autorización simple, o quizá mencionarlo dentro de la demanda, pero de alguna manera que se pruebe la relación entre ellos, ¿no? No dejar que el tenga que adivinar, o asumir, que aquí no debemos asumir nunca nada. En relación al representante autorizado, pues sabemos que la UDRP no exige y no requiere poder, pero algunos suelen presentarlo. Si se desea presentar, se puede hacer, no hay ninguna, no hay ningún inconveniente con ello. Y en relación al momento de proporcionar quién es el demandante, pues proporcionar su prueba. Es decir, proporcionar quizá algunos datos estadísticos, algunos, reportes financieros, los reportes financieros que se adjuntan dentro del mismo sitio web, todo aquello que ayude sin que sea excesivo, ¿no? Pero que ayude al experto a determinar quién es el demandante. En relación al demandado, bueno, como ya todos sabemos, a partir del 25 de mayo, o quizá no todos, pero el 25 de mayo del 2018 entró en vigencia la UDRP, lo cual, si bien no previene, no impide la presentación de un procedimiento UDRP, no tenemos acceso. Ya los datos del demandado pues no son públicos. Y si bien ya se venía utilizando en la práctica el privacy o la activación del proxy service, pues evidentemente en el momento de la presentación de la demanda no se va a tener, lo más probable es que estos datos no estén disponibles. Entonces para ello la presentación de la demanda y posterior el RVR, o sea el Register Verification que solicita el proveedor de disputas, en este caso el Centro Canadiense, el registrador, pues revelará posteriormente los datos del demandado.
Es importante saber que si bien no se previene, no se impide la presentación de un procedimiento de RP. ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance entre derecho de privacidad del registrante y los datos personales ante derechos e intereses muy legítimos de un tercero. Y bien, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, si se trata del demandado, es importante si existió algún tipo de relación previa con el demandante, si se puede tratar de un empleado, si se puede tratar de un ex socio, o si se puede tratar de alguna persona de la cual se tenga conocimiento, o no solo conocimiento, que se pueda probar, siempre y cuando se pueda probar. No por intuición, no colocarlo dentro de la demanda por intuición, a menos que realmente se tenga una prueba fehaciente de ello. Y también es importante anexar, yo lo recomiendo, si en dado caso hubo 3 intentos o un intento con una carta de cese y desistimiento de envío al demandado, todo ello quizá donde se pueda corroborar que la dirección de correo electrónico del demandado, sobre todo si no se tiene un bounce back de este mismo demandado, pues de esta misma dirección electrónica, pues digamos, se consolida más el caso, la demanda al momento de su presentación. Y bien, en sí el cuerpo de la demanda, que es la parte digamos, los aspectos más esenciales en relación a los 3 elementos de la UDRP, los cuales deben cumplirse de manera concurrente, en relación a la identidad o a la similitud del nombre de dominio con respecto a una marca con la cual el demandante tiene derechos, es importantísimo, si la marca ya está registrada, pues adjuntar, además de describir los productos y servicios, pues adjuntar los certificados de registro, de ser aplicable en este caso, porque si se trata de marcas que pertenecen a países de common law, pues como en su oportunidad, como ya acabo de mencionarles, pues lo importante es hay que adjuntar esa prueba. Y sobre todo tomar en cuenta las fechas, tomar en cuenta la fecha en que se constituyeron los derechos en relación al registro del nombre de dominio. Adjuntar todo tipo de prueba, evidentemente electrónica, donde se puede hacer uso también del Wayback Machine, en donde se debe determinar que en efecto el demandante hizo uso de ese nombre a título de marca. En relación al segundo elemento, pues debe basarse en el párrafo 4C de la política, en donde, si bien normalmente este es un elemento en donde, o una parte de la demanda donde normalmente lo que se va es quizá a negar, ¿no? A decir que no se tiene conocimiento, no se ha autorizado, no se tiene conocimiento en relación al demandado que haya registrado alguna marca. O sea, hay que seguir en este caso lo que señala se sugiere, ¿no? Y también en relación a lo que determine, pueden encontrar en relación al caso en sí y que estén presentando, lo que se haya presentado en relación a los derechos e intereses legítimos. Bueno, digamos, a la ausencia de derechos e intereses legítimos con respecto a ese nombre de dominio. En relación a la mala fe, es importante dividir este elemento como en dos, ¿no? O sea, uno en relación al registro, al momento de registro, y en relación a el uso del nombre del dominio que se está utilizando de mala fe. En algunos casos, sobre todo pues cuando ha habido cease and desist letter, o sea que se ha enviado una carta de cese y desistimiento, es probable que el demandado haya, una vez que recibe esta carta, pues el contenido del nombre del sitio web se presenta como inactivo. Entonces, en estos casos lo que yo recomiendo es, antes de enviar un cease and desist, al momento de la preparación de esta demanda, pues siempre hacer los screenshots correspondientes, siempre guardar prueba de lo que se está haciendo, porque no se sabe qué puede pasar. También puede ocurrir un cyberflight, es decir, que digamos el nombre de dominio empieza a ser registrado, puede desaparecer o ser registrado por distintas, o que se presente un caso de Russian Doll también, o sea, que sea registrado por distintos titulares. Entonces, antes digamos, o sea, al momento del envío de este tipo de cartas, pues es importante siempre recaudar la prueba correspondiente.
Y en este caso el paro, evidentemente, si bien este es un elemento de la UDRP que no es, no se limita, no se circunscribe a lo que señala la misma UDRP, pues todo, incorporar aquí todo aquello que se considere, además de lo que o si se encuentra, se encuadra dentro de lo que señala la UDRP, pues el escenario que en específico se esté presentando. Nuevamente, en relación a la evidencia, digamos, la documentación relevante sobre quién es el demandante, evidentemente anexar el juiz. Suelo recomendar que sea tanto el juiz de ICANN como el del mismo registrador. Es decir, si es GoDaddy, si es Inom, del que se trate, ¿ok? Porque hay muchísimo. En relación a la identificación del registrador, pues aquí les he traído un link en donde pueden ver aquellos los registradores que están acreditados, los certificados de registro de las marcas, o bien si se trata de una sola marca, pues ese mismo certificado. Documentación que pruebe el uso del nombre a título de marca, como bien lo comenté en los casos de derechos marcarios no registrados. Búsqueda de antecedentes marcarios en alguna jurisdicción en específico. Esto quizá en relación a los derechos de intereses legítimos, esto también se puede hacer, quizá puede tomar un poco más de tiempo, pero como hay oficinas que ya hoy en día trabajan de manera digital, pues entonces realizar esta búsqueda si se sabe o se tiene conocimiento de en dónde pudiese estar el demandado, quizá por la misma información de la página web. Copia del sitio web, evidentemente, tal como les mencioné, copia del sitio web tanto antes de la presentación de la demanda y al momento de la presentación de la demanda. Es importante tomar en cuenta, saber cuando se hace el screenshot, o sea, o la impresión, tener en cuenta que aparezca la fecha en la que se hizo esa impresión. Y otros últimamente, o sea, bueno, no últimamente, pero todos sabemos que las redes sociales tienen una importancia significativa. Entonces, si se tiene, y esto en relación al demandante, si se tiene prueba de la misma actividad en las redes o cualquiera de las redes sociales, pues también adjuntarla. Y como otro tipo de material que consideren conveniente, siempre y cuando no vaya a exceder los 50 megabytes que debe de pesar la demanda. Ahora, vámonos a las formas. En relación a la forma, pues sabemos que la forma es de manera electrónica, es un procedimiento que se lleva a cabo de manera digital. La demanda no debe contener más de 5.000 palabras. Los anexos, no cada uno de ellos no debe pesar más de 10 megabytes. En un total no debe exceder de 50 megabytes. Si llegase a exceder, porque quizás se trate de un caso de más de 50 nombres de dominio o más de 50 nombres de dominio, pues en este caso consultarlo directamente con el proveedor, es decir, con el proveedor canadiense. En relación a cómo se presenta la demanda del centro canadiense, en relación a esta forma, pues el centro canadiense tiene disponible a través de su sitio web la plataforma online, de acuerdo con el artículo 14A del reglamento adicional del mismo centro, en donde se puede cumplir con este formato, o bien el envío de la demanda a través de email. Se puede elegir. Realmente es indistinto y no se prefiere ninguno en particular. No es necesario, es importante saber que no es necesario copiar el demandado, todo ello en razón de la versión ya actualizada del reglamento de la UDRP, que entró en vigor desde el 31 de julio de 2015. Aquí les he traído en relación a la forma, si quieren, dónde pueden encontrar. Realmente la página es bastante amigable, es bastante intuitiva, cosa que ayuda bastante, pero porque no hay mucha información, sino que van a encontrar la información donde realmente la estén buscando, ¿no? Simplemente cliquean y entran y llenan el formato. Y en esa misma página pues pueden encontrar toda la información de cómo se debe presentar la demanda y cada uno de los requisitos. Pero algo que es importante, aun cuando la demanda sea un formato, es importantísimo saber que cada uno de los elementos son concurrentes y debe ser debidamente
desarrollado y elaborado. A ver, en relación al pago de la tasa ante el proveedor, es importante tomar en cuenta que se paga una tasa de $425, que no, una tasa administrativa que no son reembolsables, pero en este caso pues ayuda muchísimo porque también, no sé si han tenido experiencia en relación con la presentación de alguna demanda, pero muchas demandas también fungen, digamos, como propician la transferencia o propician digamos, el acuerdo, llegar a un acuerdo con el demandado. Donde él simplemente dice, bueno, no quiero que quede en el récord digital, que no quiero que quede en todos los buscadores que yo soy un ciberocupa, o quizá la persona ocupó el nombre de registro de dominio sin tener conocimiento de lo que, digamos, de todos de los derechos en materia industrial, en este caso de marcas, y accede a un acuerdo. Entonces se suspende el procedimiento y se puede lograr la transferencia. Entonces esto también es posible y sin llegar, digamos, que se emita una decisión. Entonces es importante tomar en cuenta que esto puede suceder, evidentemente, de no llegarse a un convenimiento, bien sea porque se haya presentado o porque el demandado no contestó en la demanda, pues inmediatamente se procede, se nombra un experto, se nombra un panelista y se procede a rendir la decisión y si se debe de cancelar el resto de la tasa. Pero es importante saber que con 425 pues se puede empezar. Entonces, en conclusión, desde mi punto de vista es un procedimiento ágil y bastante sencillo y representa una alternativa óptima. Tomemos en cuenta que la UDRP existe desde el año 1999 y hasta la fecha realmente no ha sido esencialmente modificada, exceptuando las modificaciones que ha tenido que, por temas digamos, de actualización, el reglamento, y en consecuencia los reglamentos adicionales de los centros, de resolución de disputas, pero es un procedimiento que es altamente recomendado al momento de encontrarse con un caso de ciberocupación y que deseemos tener la transferencia de ese nombre de dominio en un tiempo breve. Tomando en cuenta que el tiempo máximo es de 60 días, desde que se presenta la demanda hasta que se rinde la decisión. Entonces eso, digamos, comparándolo con quizá irnos a la jurisdicción particular para ir a tribunales, si no se tiene una jurisdicción especial, pues en algunos casos es bastante difícil. Y también costoso para el demandante. Nuevamente, se sugiere elaborar con detenimiento cada aspecto del caso, tomar en cuenta que si bien es un procedimiento ágil y sencillo, digamos, en mi opinión, se hace ágil y sencillo una vez que se toman en cuenta todos y cada uno de los detalles y de las aristas de cada procedimiento. Los elementos de la UDRP deben de presentarse de manera clara y suficiente. Y bueno, y en caso de haber inquietudes, es importante que sepan que pueden consultar, bien, evidentemente con un experto en el área, pero pueden consultar directamente con el centro canadiense. Que si bien no va a emitir una opinión legal, pero los va a poder guiar. Y bueno, esto es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, pues abriremos un espacio de aproximadamente, bueno, del tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por los que pudieron participar, o los que quizá posteriormente vayan a ver digamos, esta transmisión que va a quedar después disponible en el sitio web del Centro Canadiense. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. No veo todavía una manito levantada por allí. Barry, I just has finished. Let me see if there is a question. Raúl López, buenas tardes, ok. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues creo que vamos a dar un espacito. Si no, creo que bueno. Gracias, Alex. I'm not able to see the questions again for some technical reason. Are there any further questions that you can see, Alex?
I'm seeing from Raúl Lopez. He's asking, this procedure is additional to the WIPO Arbitration Mediation Center. Okay, Raúl, muy buenas tardes, muchísimo gusto. A ver, el centro, existen 6 proveedores a nivel mundial, debidamente acreditados por ICANN, que son los que están autorizados para administrar este tipo de disputas. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es otro centro, que está ubicado en Ginebra, en Suiza. El centro de Canadá está ubicado en Canadá, en Vancouver. Son distintos. Cada uno, digamos que tienes la opción también de ir al centro de Canadá o puedes ir al de la OMPI. Todo dependerá. O puedes ir a cualquiera de los otros. Pero todo dependerá, digamos, del que se te ajuste más al caso, también por razones de idioma. Es importante saber que el Centro Canadiense también administra casos en español, el Centro de la OMPI también administra casos en español, pero es importante saber, no todos administran casos en español. Todo dependerá de quiénes sean las partes, del idioma, del procedimiento, que en este caso no lo traté, porque lo había tratado ya en la primera masterclass, pero digamos como que esto siempre se puede hablar. ¿Respondí tu pregunta? Ok, Laura. Laura, hola, hola Laura, muchas gracias. ¿Cuáles consideras son las ventajas de usar el centro canadiense frente al centro de la OMPI? Bueno, a ver, eso dependerá nuevamente de lo que ustedes, de nada, Raúl, eso dependerá del caso. No quisiera hablar que ninguno es, todos los centros están debidamente equipados digamos, para administrar un caso. Pero si quieres diferencias tangibles y reales que puedo decirte en este momento y objetivas, una de ellas, en relación al centro canadiense, tiene una gran ventaja en relación a la tasa, porque lo que estaba explicando, una demanda UDRP, pues puede fungir como un posible, puede abrir al demandado a acceder a un acuerdo. Entonces, digamos como que no tienes esto de que depositas una tasa y posteriormente tienes que esperar a que se te reembolse, sino que aquí depositas una tasa que no es reembolsable, pero no tienes que acceder, digamos, no tienes que, digamos, como que cancelar la totalidad del monto de entrada, ¿no? Eso pudiera ser una de las diferencias. En relación a ventajas, dependerá, por lo menos el centro canadiense, que está prácticamente dentro de tu mismo uso horario, si estamos en Latinoamérica, estamos mucho más alineados con el uso horario de Canadá en relación a si nos vamos al centro de la OMPI, pero sin embargo todos funcionan, todos están debidamente equipados, pero siempre se ajustará a lo que tú quieras al caso, pero si nos vamos al caso de la UDRP, es básicamente, casi prácticamente lo mismo. ¿Respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, Laura, gracias. Vale, bueno, si hay alguna otra pregunta, bueno, yo los invito a presentar, los invito a tener una experiencia con el Centro Canadiense, de verdad, con el equipo, y pues bueno, y si tienen alguna pregunta también estoy a su disposición, y también, nuevamente, ningún centro es casi que mejor o peor que otro, todos tienen diferencias que también los hacen maravillosos desde mi punto de vista. Y bueno, pero sin embargo, algunas diferencias dependerá del idioma, donde sí hay competencias para uno y para otro, ¿no? Por lo menos si nos vamos al centro, si tenemos una demanda con partes de Asia, necesitas irte al centro asiático, necesitas irte al otro centro. Entonces siempre dependerá. Pero lo que les puedo decir es que es excelente opción. Vale. Okay, Barry, I think that's it. Sounds like it. I agree with everything you said. Thank you very much.
Very well done. Thank you very, very much. Okay. We really appreciate Alex's contributions on our behalf, reaching out to the Latin American community and South America. If you have any questions, please feel free to use the email address that you can see on your screen to contact either Alex or myself. We're always eager to provide information to help answer any questions you might have. And on behalf of the Vancouver International Arbitration Center, which is the overriding entity that controls or operates the CII-DRC, I'd like to thank you all for taking the time to join us today, and wish you all the best for the upcoming holiday season. Thank you very much. Thank you for your attention. Have a great rest of the afternoon. Thank you. Bye. Gracias.